El tema que Terry, entiendo, hace 2 semanas empezó, se llama limpios por fuera y por dentro, y se refiere fundamentalmente a este aspecto de la persona de Jesucristo respecto de su santidad, limpios por fuera y por dentro. Jesús era enteramente limpio, sin pecado, ¿verdad? Y nosotros, es la voluntad de Dios que nosotros seamos de la misma forma, que estemos limpios por dentro y por fuera. Esto es un aspecto muy importante en el conocimiento que tenemos que tener de Jesucristo para que nosotros vayamos caminando, vayamos proyectándonos hacia ser semejantes a Jesús según la voluntad de Dios, según su proyecto eterno. Ahora, estos comentarios de esta mañana quisiera decir que están bajo 3 contextos, voy a decir. El primero es que está en Hebreos 10:19 y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, a través de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, en plena confianza, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. De esa manera nos acercamos al lugar santísimo. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y este es el contexto. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Desde aquí, yo no soy mejor que ustedes, y creo que soy peor en cuanto a mi santidad. Pero el contexto es que Dios quiere que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, no desde la perspectiva del superior, sino desde la perspectiva del que está al lado. ¿Estamos? Así que yo estoy al lado tuyo. No soy mejor, pero estamos en lo mismo, estimulándonos al amor y a las buenas obras. El segundo aspecto, y doy muchas gracias a Dios por esto, está en Juan 1, 14 y 16. Este para mí es uno de los pasajes más esperanzadores. Y dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Yo doy muchas gracias al Señor porque dijimos hace unos domingos atrás, hemos recibido gracia sobre gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios por nosotros. Gracia sobre gracia. Y en esto de la santidad, para mí es muy esperanzador siempre leer este pasaje. Gracia
sobre gracia. Vamos, vamos, vamos. Sin decaer. Caemos, nos levantamos, porque la gracia de Cristo Jesús está con nosotros. La gracia no es ocasión para que pequemos, para que vayamos en caminos opuestos a la voluntad de Dios. No es lo que nos enseña Jesús y Pablo especialmente, cuando nos enseña de que la gracia es tan abundante. Pero él dice, así que siendo que la gracia está abundante, ¿vamos a continuar en el pecado? No, 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 no. La gracia nos impacta, el amor de Dios nos impacta de tal manera que producto de esa realidad, de ese entendimiento, nosotros decimos, gracias Dios por tu favor inmerecido. Y entonces continúo al blanco. No es que me dé ocasión para volver a pecar, sino que me da ocasión para exactamente lo contrario. Por esa gracia salimos y nos proyectamos y avanzamos hacia la meta de ser semejantes a Jesús. Así que si caes, así que si estás en un problema delante del Señor, está en paz. De la plenitud de Cristo tomamos todos, y gracia sobre nosotros. ¿Te da esperanza? Aleluya. Que no nos condena el Señor, sino gracia sobre gracia. Aleluya. El tercer aspecto es que cuando hablamos de la santidad, parece ser que lo vemos como una montaña a escalar, como una tarea difícil. Y puede ser que lo sea, porque nos conocemos a nosotros mismos. Pero no lo veamos desde esa perspectiva. No lo veamos desde la perspectiva de lo que tengo que subir, del esfuerzo que tengo que hacer, sino que veámoslo desde la perspectiva de la libertad. ¿A cuántos de nosotros, o a ti te gustaría mirarte y verte envuelto en cadenas, con grilletes y con cepo? ¿Qué desearías? Arrancar de esa realidad, ¿no es cierto? Si tú te vieras encarcelado, si tú te vieras en una de esas cárceles estrechitas, lo que tú quisieras es exactamente salir de allí. Harías cualquier cosa para salir. Por eso esa es la perspectiva que tenemos que tener. Y la santidad es libertad. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Qué es la santidad? Yo creo que Jerry se los debe haber explicado, ¿verdad? La santidad tiene también tres aspectos. El de ser apartados, eso significa ser santo, ser apartado. Y no ser apartado sencillamente para estar al lado de o lejos de, sino que ser apartado con un motivo, que es la consagración, la dedicación. Es decir, un aspecto de la santidad es ser apartados para la consagración. Y el otro aspecto, el tercer aspecto, es el de la pureza. Aquello que tiene que ver con el abandono del pecado. La pureza en el corazón, la pureza en nuestra mente, la pureza integrada a nosotros. La santidad y el proceso de santificación es un mandato.
no es opcional, ¿verdad? Segunda de Corintios 7:1 dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, hermanas, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. El trabajo del Espíritu Santo en mi corazón, al menos, yo creo que Él ha trabajado en varias áreas, pero una de las áreas en que Él ha trabajado es el temor a Dios. Me da pánico no tener la opción de mirar el rostro del Señor por la eternidad. Sencillamente no quiero eso para mí. Me da miedo. Pero miedo yo creo que es una palabra todavía pequeña, pero la verdad es que es pánico. O sea, no, sencillamente no lo soportaría. Si es que yo supiera que no voy a estar con el Señor por la eternidad. Me da miedo y arranco a veces, quizás con más frecuencia, arranco del pecado o de la tentación por ese hecho, por el temor a Dios. Tengo temor. Yo sé que Dios es fuego consumidor, pero ese no es mi problema, porque si el Señor con su fuego consumidor me derritiera y me destruyera, bueno, ¿qué más? No me gustaría, por supuesto, pero hay algo que encuentro que es peor. Y David lo decía: ¿sabes, Señor? Una cosa pido, no quites tu rostro sobre mí. No puedo soportar la idea de no contemplarte, de no ser partícipe de esa población que te dará la gloria siempre. Así que este pasaje nos dice que nosotros completemos la obra de nuestra santificación en el temor de Dios. Hay gente que no le teme al Señor. Ese señor que destruyó el volante que René le dio, no teme al Señor, pero no sabe. Es porque no sabe, es la ignorancia. Si supiera un poquito de cómo es Dios, caería al suelo, ¿verdad? Gracias, Señor, porque nosotros te podemos conocer. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 7, dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga a todos los que cometen esos pecados, como ya les hemos advertido antes. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Muy serio esto. Así que la santidad y el proceso de santificación, el proceso de ir conociendo y acercándonos más al modelo de la persona de Jesús, es una obra, es un mandato, es una obra del Espíritu, es un mandato. ¿Podemos hacerlo con la sola disciplina? No, definitivamente no.
La santificación es obra del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, dice Pablo, dirigiéndose a los de Tesalónica, pero en este caso nosotros, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. ¿Cómo? Mediante la obra santificadora del Espíritu Santo y la fe que tienen en la verdad. En la palabra. La palabra es verdad. La confianza que tenemos en la palabra. Así que este proceso de santificación que Dios nos pide, que Dios nos exige, que Dios nos manda, no es para hacerlo solo con disciplina o con esfuerzo personal. Eso no se puede hacer. Nunca lo lograremos. Nunca. Pero es el Espíritu Santo directamente y a través de la palabra de verdad quien hace la obra santificadora en nosotros. ¿Sin nosotros? No. Con nosotros. Nosotros somos colaboradores con el Espíritu Santo para el trabajo, para la obra que Él quiere hacer en nosotros. No se puede producir de ninguna otra forma la santidad. El proceso de santificación es un trabajo mixto, es un trabajo colaborativo entre tú y el Espíritu Santo. Él usa sus medios de gracia, la palabra, los hermanos, el mensaje, su acción, como digo, directa en tu mente, en tu corazón. Es una obra del Espíritu. Por eso que podemos hacer lo que tú quieras. Puedes ir a seminarios, puedes capacitarte. A veces pensamos que lo que tenemos que hacer es un curso. Voy a tomar un curso del Nuevo Testamento. Con eso sí que voy a mejorar de todos mis males. No pierdas tu tiempo. Si quieres lo tomas, vas a estar muy educado. No digo que no lo tomes, pero digo que no sirve para nada si es que no dejamos al Espíritu Santo hacer la obra santificadora en nosotros. Conozco muchos hermanos muy amados que estiman al Señor, que aman al Señor, pero ni siquiera creen en el Espíritu Santo ni entienden nada del Espíritu Santo. Te podrás imaginar que es difícil que ellos crezcan en este proceso de santidad, en este proceso de libertad que es la santidad. Así que insistimos, la santificación es obra del Espíritu Santo en colaboración con nosotros. Nosotros voluntariamente vamos a colaborar con el Espíritu. No es una obra del Espíritu, insisto en esto, solamente. Es como si dijéramos, amar es muy importante. Espíritu Santo, enséñame a amar. Aquí estoy. Y entonces abro mis ojos y ahora soy capaz de amar. No funciona así la cosa. Cuando le decimos al Espíritu Santo, quiero amar con el amor de Cristo, el Espíritu Santo dice, amén. Te voy a ayudar, te voy a enseñar a amar. Entonces la enfermera se me sube arriba del piano. Me falta el respeto, no me obedece. Y el Espíritu me dice, amemos a la enfermera. Bueno, porque no va a colocar el Espíritu
así en forma automática. No, no. El Espíritu Santo nos va a enseñar las cosas de Dios que nos van a traer libertad. Espíritu Santo, qué bueno que no tenemos escapatoria de ti. Si queremos crecer, gracias Espíritu Santo. Gracias, gracias. Hay dos aspectos de la santidad. Hay dos aspectos, ¿verdad? Uno es respecto del pecado, decíamos, y el otro tiene que ver con la consagración. Me queda muy poco tiempo. Pero leamos este pasaje. A ver. Estoy eligiendo algunos por causa del tiempo, pero 2 Corintios 6, 14 dice: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Tiene algo en común? Nada. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mira la promesa tremenda. Por tanto, el Señor añade: salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, entonces, como leíamos al principio, entonces purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Hay muchos pecados. Esta mañana quiero mencionar dos. Uno, en el área sexual. Leía hace poco algunas estadísticas de las iglesias y la verdad es que hay mucho pecado sexual en la iglesia. Hay mucho pecado sexual y es necesario que nosotros comencemos a hablar de este tema. No debemos dejarlo como si, no, sí, lo sexual, sí, muy importante. No, hay que hincarle el diente, porque esta es una enfermedad grave. Yo venía pensando, ¿cuáles son las pestes más grandes que tenemos en este momento en la tierra? Bueno, esta es una. El negocio de una sexualidad pervertida, alterada, distorsionada, desde las cosas más sutiles hasta las cosas más perversas, crímenes, etc. Pero también está el amor al dinero, que ha trastornado a la humanidad. Hay pecados en el área sexual, hay pecados que son naturales. Y esos pecados naturales son la fornicación, el adulterio, la masturbación. Pecados naturales. Tenemos que salir de esos pecados. Pecados que van contra natura, como son la homosexualidad, el lesbianismo, todo lo que tiene que ver con travesti, etc. O sea, esas marchas que vemos aquí, que están con globitos, colores, y etc.
etcétera, etcétera, que parecen súper alegres, todo eso, eso es contra natura. Ni siquiera es natural, sino es contra la naturaleza. El pasaje en Romanos, léanlo en la casa si quieren, Romanos 1, 26, 27 y muchos más, dicen claramente que eso es contra la naturaleza. Hermanos, es contra la naturaleza. Seamos súper requeteconcha claro en esto. No existe el tercer sexo. No existe. Dios no creó un tercer sexo. Ni esta cuestión es genética, ni que nada. Esa es mentira, mentira, mentira. Eso es contra natura. Punto y fin. Es un pecado. Ni siquiera es un pecado de la naturaleza, como son el adulterio, de que un hombre no se mete con alguien fuera de su matrimonio, pero bueno, por último es alguien del sexo, no está bien, pero es del sexo opuesto, o tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, etc. Pero esos son desviaciones, son pecados de la naturaleza, son naturales, pero otros son incluso contra la naturaleza. Y hay una tercera área, que son los pecados ya de anormalidades. Lo quiero mencionar solamente para decir hasta dónde puede llegar esta cosa. Aberraciones sexuales, fetichismo, masoquismo, sadismo, necrofilia, incesto, bestialismo. Son ya pecados, son anormalidades de la cabeza. Pero hasta allá puede llegar una persona. Dos palabras sobre la pornografía. La pornografía es poderosa y es adictiva. Es adictiva. Lo que puede partir como una cosa, una curiosidad, o como uno, a ver, veamos qué tal es, como un chiste, así como que mencionar ese, el que tiene que ver con la consagración. Jesús, a ver, ¿cuál es el pasaje? Acá está. El pasaje está en Hebreos 2, 10 y 11, que dice que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento, porque Él es quien los lleva a la salvación. Tanto los que son purificados como Jesús, quien los purifica, tienen el mismo Padre. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Dice, así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento. Pero no era para perfeccionarlo respecto del pecado, sino era para perfeccionarlo en la práctica, en los hechos, respecto de la dedicación, la consagración de Cristo a la voluntad de su Padre. En ese sentido, Jesús tuvo que sufrir para perfeccionarse en ese sentido, dice, para ser completo, porque no bastaba solo una declaración, sí, me voy a consagrar, sino que fue necesario, era necesario una demostración visible, palpable, experiencial de Cristo respecto de su consagración, respecto de su voluntad de hacer la voluntad del Padre. Y asimismo nosotros, este aspecto de la santidad ya no tiene que ver con el pecado, sino tiene que ver con qué voy a hacer con mi vida. Y el llamado de Dios, la instrucción de Dios dice: haz mi voluntad. Yo te he llamado, así como a mi Hijo Jesucristo,
Yo te he llamado para que tú te consagres a mí. Eso es ser cristocéntrico. Cristocéntrico. Muchas iglesias han dicho, no, esta es una iglesia cristocéntrica. Y esas iglesias dicen que son cristocéntricas porque Cristo está en el centro. Estamos de acuerdo con Cristo. Las cosas que dice Cristo nosotros estamos de acuerdo. Eso no es ser cristocéntrico. Es un paso, pero no es ser cristocéntrico. Cristocéntrico es vivir para Cristo. De verdad, vivir para Cristo. Que mi vida sea Cristo. Que todo lo que yo hago, todo lo que anhelo, aquello por lo cual lucho, etcétera, etcétera, sea para agradar el corazón de Dios. No es para estar de acuerdo con Dios. Muchos están de acuerdo con Dios. Pero Dios nos llama a consagrarnos para Él. Queridas hermanas, hermanos, esta es la libertad a la cual el Señor nos llama. No veamos la santidad como una montaña que tenemos que escalar. Veámosla como sacarnos las cadenas, caminar felices, rápidos, correr, danzar, libres. Ya nada me oprime, ya nada me esclaviza, ya nada me amarra, ya nada me ata. Ahora soy libre, libre. Esa es la santidad. Damos gracias al Señor. Señor, gracias por esta mañana de amor tuyo por nosotros y de amor entre nosotros. Gracias por este contexto de iglesia. Gracias por este contexto de amor entre nosotros. Gracias. Espíritu Santo, completa tu obra en nosotros. Oh, líbranos de toda cadena. Líbranos, Señor, líbranos. Señor, que aquel que tiene cadenas de esclavitud en el área sexual, Dios, sean ahora cortadas y tomen pasos para salir de esa esclavitud. Que tome pasos para ser libre. Oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cobijarnos los unos a los otros, Señor, para alzarnos hacia la imagen de Jesucristo, nuestro amado Salvador, nuestro modelo. Gracias, Dios. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús.